Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El pececito representa la realidad del cristiano, esa imagen que está detrás de mí. Y cualquier cristiano que conozca ese signo, pues dice, ese es cristiano. Es fácil, vemos un pececito y ya entendemos. Y ese pececito no dice yo soy cristiano, no dice yo soy católico, no dice yo tengo fe en Cristo Jesús, no, simplemente lo observa y dice, es el símbolo del cristiano. Pues muy bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque resulta que el ser humano, dentro de su realidad antropológica, está inserto en la realidad de la semiología. ¿Qué es la semiología? La semiología es la ciencia que se encarga de estudiar el signo y la realidad que comporta y lo que transmite. Le voy a dar un ejemplo. Usted va por la calle y ve una luz roja y usted detiene su automóvil porque si no detiene su automóvil tal vez vaya a tener un accidente. Y esa luz roja no le dice deténgase, se va a estrellar o le dice con letras lo que puede pasar. No, simplemente usted la observa y la entiende. Eso es el símbolo, una realidad sensible, apreciable por los sentidos, que al usted observarla, usted la entiende perfectamente. Va usted por la carretera y ve una flecha que le está indicando que tiene que voltear hacia la derecha, usted hace eso, porque si no va a tener un aparatoso accidente, sino que obedece esa señal. Si usted va por la calle en la ciudad y ve un símbolo de una H, usted dice hay un hospital, o si ve una cruz, usted dice eso es un hospital o un centro de salud. Va por la calle usted y me ve a mí con esta ropa, usted dice ese es un cura. Pues muy bien, dentro de esa realidad laical, esa realidad secular del signo, también existe la realidad del signo dentro de nuestra fe. Vamos a mirar los templos, y aquí es donde yo quiero lanzar el mensaje. Nuestra iglesia se protestantizó y poco a poco los templos van adquiriendo una realidad más protestante. El protestante quitó toda la realidad del símbolo, toda la realidad que invitaba a la trascendencia. Por eso cuando inició la mal llamada Reforma Protestante, después de que Martín Lutero empezó con su gran revuelta, toda esta gente enardecida entonces empezó a asumir toda la visión teológica de Martín Lutero junto con Calvino, Erasmo, Hinojo, etcétera, etcétera, y empezaron a sacar las imágenes de los templos, a romper los retablos, a romper cruces, a quitar los comulgatorios, a quitar toda la realidad que nos evocaba una trascendencia, una realidad cúltica, una liturgia seria. Entonces eso a lo largo de los años, eso se fue transmitiendo. Y por eso esos templos maravillosos que tenían los techos tan altos, que tenían las luces tenues, que tenían una serie de nichos, y en esos nichos tenían una serie de imágenes de santos. Cuando el sagrario estaba en el centro del presbiterio, cuando existía el comulgatorio, cuando existía una realidad de ángeles, de querubines, de imágenes que nos evocan lo trascendente, lo de Dios, lo divino, entonces todo eso preparaba, ¿no?, simbólicamente al ser humano hacia una realidad, ¿no?, de Dios. Al quitar eso, entonces, ¿qué se buscó? Se buscó que mundanizar el evangelio, quitar lo sacro, lo sagrado, lo que nos puede transmitir, nos puede llevar a una realidad mistagógica, de misterio de Dios. Por eso un joven de 15 años o de 20 años que va a un templo moderno donde no hay imágenes del Via Crucis, de toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, sino existe una crucecita con el número 1 Romanos, otra crucecita en otra pared que el número 2 Romanos, o en otra pared otra crucecita con el número 3, hasta así llegar al número 14 de estación. Entonces, ¿qué le puede decir eso al joven? Un joven no va a saber qué es eso a no ser que le pregunte a la mamá y qué significan esas cruces. El mismo Señor Jesucristo, ¿no?, hoy en muchos templos protestantizados, católicos, no está el Cristo crucificado, lacerado, hiriente,
sangrante. No, existe un Cristo resucitado, estilo Arnold Schwarzenegger, mostrando todo su six-pack, ¿no? Sin ninguna referencia de martirio y de sufrimiento. ¿Por qué los pintan así? ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué ya no pintan, ya no presentan un Cristo crucificado? Porque si tienen en cuenta el símbolo, porque ¿qué dice más? ¿O qué está queriendo transmitir con un Cristo resucitado y no con un Cristo crucificado? Ya está entendiendo que el símbolo es importante. Es que hablar de un Cristo glorioso y resucitado tal vez te quiere transmitir: no pienses ahorita en la cruz, no pienses en sufrimiento, todo es gloria y majestad. No pienses ahorita en la pasión, en el Vía Crucis. La crucecita con el número romano es suficiente, es suficiente, es suficiente. No pienses, por favor, es que Jesucristo ahí en el sagrario, no, vamos a quitarlo de ahí del centro del presbiterio, lo ponemos ahí por ahí detrás de una columna, o de pronto hacemos una capilla, no fuera de la iglesia, ahí. Que no exista ese referente. Y esa lucecita rojita que nos muestra la presencia real de nuestro Señor Jesucristo ahí en el sagrario, hay que hacerla desaparecer, porque, hombre, ¿cómo van a pensar que Jesucristo está ahí en una hostia con toda su sangre, alma, cuerpo y divinidad? ¿Cómo van a creer eso? No, eso aquí tiene esas cosas de ahí, por favor. Sean más sensatos, aterricen, que la fe es otra cosa, ¿no? Quiten el comulgatorio, ¿para qué esa tontería? Ahorita pasen, tiren la mano, saquen la lengua y les vamos a dar esa galleta, ¿no? No hay necesidad que tengan tanta devoción, tanta piedad ahí en el comulgatorio, ¿no? Quiten todo ese montón de santos, esas imágenes, este montón de cosas ahí, quiten esos nichos de ahí, tanta bobada ahí, ¿no? Entonces, quitaron toda una realidad que enriquecía la fe. Cuando la gente entraba al templo y veía ese montonón de nichos con esos santos, todo eso evocaba, esas imágenes eran representaciones de hombres y mujeres que en virtud de su vivencia de fe de manera heroica llegaron a los altares. Y eso dice mucho. Cuando mirábamos los techos tan elevados, eso nos trascendía, nos hacía trascender, nos evocaba una realidad distinta a esta terrena. Al protestantizarse la Iglesia Católica, empezaron a acabar con los signos. Y eso ha hecho mucho daño hoy. Por eso no es raro que usted, cuando vaya a un templo, en lugar de encontrar gente arrodillada o sentada de manera piadosa, esperando que llegue el sacerdote para que inicie la misa, usted va a encontrar un montón de gente como si estuviera en un teatro, mascando chicle, conversando en posturas no muy santas, no mirando el celular, esperando que el próximo payaso empiece la función llamada Eucaristía. Se perdió el respeto, se perdió el decoro, se perdió el sentido de la liturgia, se protestantizó la iglesia. Y eso debido precisamente a un clericalismo. Existe una contradicción porque el Concilio Vaticano II quiso que tanto los laicos como los sacerdotes mancomunadamente empezaran a caminar y a hacer historia, el sacerdote como pastor y los laicos como ovejas, pero juntos trabajando para construir una iglesia más abierta, una iglesia mayormente comprometida. Pero ¿qué pasó allí? No, ahí sí, no, el sacerdote no quiso caminar con el laico, sino que empezó a hacer uso de su clericalismo, de su poder. El sacerdote le preguntó al laico: ¿quitamos el comulgatorio? El sacerdote le preguntó al laico: ¿quitamos el sagrario y lo ponemos en otro lado? El sacerdote le preguntó al laico: ¿qué hacemos con ese montón de imágenes? ¿Las quitamos o las dejamos? Les preguntó: no. El sacerdote preguntó, el clero preguntó: ¿quitamos ese Cristo crucificado o ponemos un Cristo resucitado como recién salido del sauna y del gym? No le preguntaron al laico, lo impusieron a la fuerza, porque una realidad de orden protestante se metió en la Iglesia Católica y eso no lo podemos negar. Eso es un hecho y está allí y está haciendo mucho daño. ¿Cómo le ha hecho de daño la realidad de quitarle al joven la riqueza, ¿no?
quitarle al joven la riqueza y el valor del arte, de la liturgia, de lo sagrado, de los santos, del comulgatorio, del sagrario, de Jesucristo de la Eucaristía, de Jesucristo en la cruz, del Via Crucis, de los techos altos, de esos retablos, de ese arte maravilloso. Le quitamos al joven, ¿no?, la posibilidad de conocer una realidad que lo trasciende precisamente por la realidad del símbolo. El ser humano está inserto en la realidad del símbolo. Por eso los protestantes, ¿no?, nos dan tan duro, ¿no?, porque no conocen la realidad antropológica, ¿no?, de que el ser humano está metido en toda realidad simbólica. Por eso nuestras imágenes, por eso nuestras procesiones, por eso nuestro culto, por eso nuestra liturgia, cargada de símbolos, porque eso nos mueve, nos llena, ¿no? Y obviamente todo eso está sostenido por la palabra del Señor. Claro, al protestantizar, entonces quitamos toda esa realidad del símbolo, desnudando al hombre y quitándole, rascándole prácticamente su corazón y sacando de esa realidad que lo mueve. Entonces simplemente con la palabra, por eso el protestante se volvió ¿cómo es el término? Bibliólatra. Porque tiene que acercarse a un signo, ¿no? La Biblia. Y como le quitaron santos, altares, sagrarios, comulgatorios, imágenes, todo eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el ser humano está compelido a eso, es su propia realidad. Entonces tiene que idolatrar la Biblia, tiene que coger la Biblia por algo, de alguna manera, y hasta le hace un altar y la pone por ahí porque necesita de algo. Protestantizaron a la Iglesia Católica y por eso se perdió la piedad y por eso se perdió el respeto y por eso las mujeres se visten de manera indecorosa y por eso los hombres se visten de una manera espantosa también. Y por eso cada uno llevan las señoras a sus hijos y le dan el biberón allí, y al otro le dan las papas fritas, y al otro le da el refresco con un pitillo, o un popote, o una pajilla. ¿Qué hicimos con el símbolo? ¿Qué hicimos con nuestra liturgia? ¿Qué hicimos con lo sagrado? Es importante que usted medite un poco sobre estos aspectos. Y le hemos quitado al joven la riqueza de un arte hermoso, simbólico, que nos trasciende y nos evoca una realidad de Dios. Hemos mundanizado el Evangelio, hemos contemporizado en realidades que no son las que el Señor ha querido para nosotros. Nos hemos dejado embaucar por una serie de frases, de palabras de los protestantes, ¿no? Amén, bendecido, hermanito, no sé qué, como si fuéramos acomplejados y perdimos nuestra identidad católica. Y nos hemos empeñado en tomar posturas que no son las nuestras. Nosotros no venimos ni no somos hijos de Martín Lutero. Martín Lutero cometió un gran error, el error de ser rebelde y decirle no a la Iglesia. Desconoció Romano Pontífice, desconoció Romano Pontífice, desconoció liturgia, desconoció historia, desconoció sucesión, desconoció tradición, desconoció todos los elementos que enriquecen y comportan toda una realidad de la Iglesia Católica. Y hoy existen algunos católicos acomplejados, ¿no?, que quieren parecer más a los protestantes, en lugar de asumir toda esa riqueza dejada por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que a través de la sucesión y a través de la tradición se ha venido construyendo en Occidente una riqueza maravillosa que le daba identidad al católico. Tenemos la palabra del Señor, tenemos la liturgia, tenemos realidad histórica de 20 siglos. Pero como la Iglesia se protestantizó, nos han quitado gran parte de esa riqueza que hoy el joven, precisamente por joven, no conoce, y que los padres y los mayores no han querido enseñarle y transmitirle esa realidad que nos trasciende. El ser humano está metido dentro de una realidad simbólica, el signo no nos los pueden quitar. De hecho, el joven se manifiesta a través de muchos signos, de muchas señales que entre ellos se entienden. Dentro de la Iglesia, dentro de la liturgia, dentro de la vida de la fe,
también existe eso. ¿Por qué nos quieren quitar esa realidad? Piense en eso, querido amigo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.